Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de este su podcast literario de confianza. Yo soy Andrés. Nunca nos presentamos, debemos presentarnos siempre. Bueno, pues es que nosotros hemos puesto que soy Andrea, pero tú me dices mucho Paula. Pero sí, pero somos Andrés y Andrea. Andrés y Pau. No me molesta, díganme como quieran. Paula, Andrea, son mis dos nombres, no tengo ningún problema de identidad tampoco, aunque después de leer este libro puede que sí nos cuestionemos Sí, de mucho hecho sí. sobre nosotros, pero yo tengo muy claro que soy Paula Andrea. Entonces, Hoy es lectura futurista, sí, lectura futurista con acompañados con vodka. vodka de tamarindo. Estamos adictos a ese vodka de tamarindo picante, está muy rico. Muy rico. Entonces, no, bueno, nos promoción nuevamente, pero no nos pagan. Todavía No, no no, nos no, no, pagan. no. No vamos a decir el nombre de la marca Pero porque ya no. todo el mundo sabe cuál es. Sí. Pero Está muy no, rico. bienvenidos y bienvenidas. Yo tenía muchas ganas hace rato de esos de los capítulos que teníamos atrasados a hacer. Sí, queríamos invitar a alguien, no fue posible como concretar. Quizás a futuro podamos hablar otra cosa con él, pero no nos resistimos, no pudimos esperar porque queríamos hablar de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que ahí adelante lo pueden ver. Es un libro de Philip K. Dick que es cuestionarnos todo el tiempo si somos humanos, así como el niño que está afuera. Entonces, no, tiene muchas ganas porque, bueno, no recién, porque ya fue hace unos meses que me lo terminé de leer Ajá, yo sí me lo leí hace detalladamente, rato. pero me lo terminé de leer como detalladamente de ir como anotando y estudiando como partecitas de lo que iba leyendo. Entonces, Yo me lo leí en pandemia. Teníamos un club de lectura que se llamaba Noche Literaria, que realmente fue como una excusa para hacer algo mientras estábamos en cuarentena. Nos reuníamos Discord, ¿cierto? Nos conectábamos en llamada, teníamos ahí nuestro canal, yo creo que todavía existe. Y ese fue uno de los libros que leímos, leíamos juntos, nos conectábamos 2 veces a la semana o así, y entre todos íbamos rotando la lectura, leíamos en voz alta y todo el tiempo yo me estaba cuestionando eso, como bueno, ¿qué es ser humano? ¿Qué es lo que me hace a mí humana y por qué es diferente a un androide? Pues que es como la trama de la historia que puede parecer un humano. Y en este momento nos estamos cuestionando sobre todo con la inteligencia artificial, qué nos diferencia pues como de esto, si esta sí realmente es inteligente o solo simula hacerlo. Entonces queremos traer ese debate hoy de la mano de este libro que es muy corto, es muy entretenido por si lo van a leer. sí, no es Recomendado. como complicado de leer, me parece a mí que creo que es, de pronto, es abrumador, más fácil, no porque haya mucha cosa, sino que es porque lo que uno va leyendo hay que irlo procesando. Sí. Pero no es tan complicado de leer, entonces es muy recomendado. Estos Sí, son, presenta los libros. bueno, tenemos aquí Un Mundo Feliz, que también, ese está pendiente, ese no lo hemos leído, ahí está Lo súper compramos hace pendiente. poquito en la parada juvenil, que fue cuando se nos enfermó Justo, Gondorcito. justo, justo. Entonces no hemos leído ese libro, pero ahí está pendiente. Tenemos el primer libro de Duna, o sea que estamos pendientes de los capítulos de Duna, todos muy pendientes. La cosa es que, claro, como Paula, o sea, son Pero me echas seis. la culpa a No, mí. solo que son seis. Obviamente, un capítulo de los seis es Uf, no, imposible, pero de a poquito. pero de a poquito. Pero el primero sí lo tenemos pendiente en hacer porque a mí me gusta mucho. A Paula le gustan mucho las películas, las dos películas sobre el primer libro. Yo me enganché mucho a esa saga y me gustó un montón. Entonces, claro, de pronto meter a Paula a hablar en un capítulo de porque es un mundo como muy denso, de pronto entonces estamos trabajándolo, pero como para que sea Hay bien cosas que sí chévere. se requieren mucho más atención. Exacto. Y bueno, tenemos el que vamos a hablar hoy. Sueñan los Y por aquí androides. tenemos lo que estamos leyendo en ese momento, que Ya terminé de leer Holly. ya terminó de leer Holly. Entonces Andrés me secuestró y me dijo, tienes que leer La vegetariana. Sí, Así con y un arma y me dijo, vamos, sí. yo me lo leí en un fin de semana, muy facilito, Entonces muy, sí, muy lo va a bueno. leer, estaremos hablando de él. Seguramente vamos al capítulo de Por vegetariana. cierto, Holly, recomendado. Yo sé que Este tendrían que mes, leer otros este libros mes, ¿cuántos posiblemente libros para entenderlo, has pero leído? no sé. Es que con todo este revuelto, no sé. Yo creo que este mes he leído tres. Este mes he leído tres, sí. En este momento estamos leyendo El pistolero también. Estaba leyendo El Pistolero, yo estoy leyendo El Resplandor,
que ese nunca me lo había leído, entonces voy a leer. Ya se viene la fiesta del libro Ya tiene la fiesta del libro. en Medellín. Y también tenemos algo, hay que mirar cómo lo pensamos para hacerlo, porque ayer estuvimos con unos Volvimos a amigos jugar Mansiones de la a Locura. jugar Mansiones de la Locura, que es un juego de mesa basado como en la literatura de H.P. Lovecraft. Nos gusta mucho y pensamos en que podríamos hacer un capítulo Con ese juego. con ese juego, hablando de que hemos hablado de juegos, hemos hablado de Lovecraft, hemos hablado como esa forma en la que se une la literatura con otros medios. Y sería chévere, no sé si a ustedes les interese, podemos, para que conozcan el juego, hacemos un capítulo jugando el juego, que es como si fuera un juego de rol. Entonces, Y a la vez, pues comparándolo con el cuento en el que esté basada la partida. ayer que jugamos, hay uno que todo el sí rato, está... todo el rato Andrés era, eso es como el cuento, eso es como el Hay cuento. uno que, hay uno como los niveles o las formas de jugar del juego que es como huyendo de Dunwich, que es literalmente como el cuento de Eastmount, perdón, que literalmente es como el cuento de Eastmount. Entonces sería chévere jugar ese y como tajarlo con el cuento y que ustedes como que conozcan el juego porque está muy bueno. Entonces ahí estamos planeando con los dos amigos con los que lo jugamos hacer como una partida en una grabación y jugarla aquí, entonces a ver cómo nos va. Para que ustedes nos vean jugar un poquito. Entonces Cambiar un poquito la sí, dinámica. está chévere, está chévere. Entonces ahí está pendiente ese para que lo tengan presente y nos digan si les gustaría. Como siempre les decimos, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias porque le fue muy bien el capítulo, le está yendo muy bien los capítulos en el podcast, pues como en la poquita comunidad que tenemos, en las poquitas personas que están ahí pendientes, pero que están como pendientes todo el tiempo. Entonces agradecemos un montón y siempre les decimos que compartan con otras personas esto si ustedes creen que les puede gustar. Lo de TikTok, lo de Instagram, los capítulos del podcast. Yo sé que a mucha gente que le gusta ese libro de Sueños Androides con las ollas eléctricas. Que conocen la adaptación también. Conocen la adaptación. De pronto a veces investigando y como volviendo a releer cosas, hay cosas filosóficas que de pronto a veces uno no capta con la primera lectura. Pero que aquí vamos a tratar como de explicarlo entre todos para que todos entendamos bien bueno, y muchas cosas. Para los que de pronto no conocen el libro, este es el libro de donde salió la película de Blade Runner, que de pronto sí la puedan conocer más. Entonces, quédense en este episodio. Vayan por el café. Y esperamos que al final nos puedan responder qué nos hace humanos. Sí, qué para nos ustedes, diferencia de la es máquina. más, hagamos una cosa, ya aquí mientras estén escuchando el capítulo, comenten ahí abajito en pues, Spotify o en YouTube, para ustedes qué es ser humano y seguramente para ustedes qué es ser humano ¿Y qué nos diferencia y qué nos diferencia de las máquinas. De la silla, por ejemplo. Y los vamos a estar leyendo y vamos a estar ahí como compartiendo si se lo leyeron, qué tal les pareció y si se animan a leerlo. Entonces, bueno, quédense con el capítulo, compártanos, síganos, suscríbanse, suscribirse es gratis. Cuando se suscriban pueden activar la campanita y ahí les va como a notificar cada vez que subamos un capítulo del podcast. Lo comparten, le dan me gusta y eso nos ayuda un montón, listo. Entonces los dejamos con el capítulo de... Lectura futurista. Futurista, serían los androides con las eléctricas, sabemos que les guste un montón. Bueno, sueñan los androides con las ruedas eléctricas, de Philip K. Dick. Un libro que salió en 1968. 1968. Philip K. Dick, pues si pronto ustedes, a veces que los autores nos suenan como por un solo libro, de pronto no conocemos más. Tiene más. Pero Philip K. Dick es un escritor estadounidense que digamos que cuando hablamos en el capítulo de ciencia ficción, hablamos como que habían ciertas etapas y que había una etapa que marcaron como ciertos escritores en las que estaba Philip K. Dick junto con otros que eran como esas etapas de Guerra Fría de mediados de los 60 y así. Entonces que fue como esa era moderna de la ciencia ficción en donde esta gente le metió un montón de filosofía y de religión, como de cuestiones espirituales a la ciencia ficción. Y Philip K. Dick es uno de esos escritores que metieron como que en la ciencia ficción fue un medio simplemente para hablar de cosas como un poquito más profundas sobre el ser humano y sobre como las cosas que nos mueven a nosotros. Entonces Philip K. Dick es, no sé, yo me lo leí hace poco, pero Pablo dijo que se lo leí hace mucho, pero creo que es de esos libros y escritores que uno sí se tiene que leer sí o sí. Como que hay libros de todos los géneros que uno tiene que leerse. Y como de ciencia ficción, creo que ese es como obligatorio leérselo en algún punto porque, y más como en el momento en el que estamos, que se puede hablar perfectamente, como que nos podemos identificar mucho con las cosas que están pasando en ese momento y que... Ay, perdón, es que
acabo de ver a Duffy arrancarse un pedazo todo grande de pelo Bueno, es así. Y perdón, entonces, me asusté. y entonces no, es un libro como súper obligatorio. Es fácil de leer, digamos que la narrativa nos lleva a través de dos personajes, pues está el protagonista y otro que es como un secundario, pero también como que nos da otro punto de vista. Y a partir de ahí, pues digamos que nos va narrando la historia de qué trata, así corto. Para el que no se lo haya leído, Sueñan los androides con nuevas eléctricas. Bueno, estamos en el 2021, un mundo postapocalíptico después de... La guerra nuclear. Ajá. Entonces, en realidad el planeta está súper acabado, desolado, todo el mundo vive encerrado con miedo. De hecho, pues el gobierno fomenta más bien que se migre afuera de la Tierra, pues porque ya la Tierra está totalmente devastada, ya no hay casi animales y pues existen pues lo que son androides, que son los Nexus. Y Nexus, o sea, son los androides. hay Hay de varios tipos de diferentes Nexus. tipos de androides. Lo importante de los androides es que, digamos que eran la forma de incentivar que los seres humanos que quedábamos acá se fueran a esas colonias fuera del mundo para que puedan como repoblar y le decían como que vea, usted se va para allí y le damos un androide que le sirve como sirviente Sí. para que usted se vaya. Y por esa razón también en la Tierra están como prohibidos, ¿cierto? No pueden haber androides en la Tierra. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, que es... ¿cómo es? Se me fue. Deckard. Deckard. Lo estaba como combinando el nombre en la cabeza. Con el escritor. No. Entonces, él es como una especie de cazarrecompensas al que le pagan pues precisamente para buscar a los androides que están ilegalmente en la Tierra y pues matarlos, ¿cierto? Entonces desde ahí ya vemos que el libro atraviesa pues como toda una trama más desde lo... como reflexionando sobre lo que es correcto o no. Desde lo filosófico. De qué tan ético puede ser para, por ejemplo, nuestro protagonista matar androides que se ven como un humano solo porque es un androide y que nos diferencia de ellos como para él tomar esa decisión, ¿cierto? Sí, para ver qué merecen vivir o no. Entonces existe una prueba que es la Bootcamp que la usan para identificar el androide o no. Y pues todo el tiempo nos estamos preguntando eso. O sea, yo leía ese libro y todo el tiempo estaba como, bueno, ¿y yo qué me diferencia a mí de eso? ¿Qué me hace a mí humana? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial traspasa ese límite? Llegamos a la... ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre de lo que es... Empatía. A la singularidad. Sí. A la singularidad y cómo nos diferenciaríamos de algo así, ¿cierto? Teniendo en cuenta que en el libro los androides se ven muy humanos. Sino que es que lo teso del mundo, como decías tú, pues bueno, está lo de los androides, que el protagonista caza androides que se van, o sea, digamos que se vuelven de las colonias hacia la tierra como para vivir su vida, se dan cuenta como ellos que quieren vivir una vida normal como nosotros. Y entonces se devuelven a la tierra, aquí en la tierra no pueden estar, los cazan. ¿Qué es lo importante de esto? Como cuál es el meollo de toda la historia de por qué se desarrolla el libro, y es que lo teso es que es encontrar la forma, en primero, digamos como que trazar esa línea todavía de qué es humano y qué no, para que se pueda separar los que se merecen vivir, que serían los humanos, y los que no, que son los androides, porque están hechos para servir. Y a partir de ahí, pues el personaje, Rick Deckard, pues empieza a hacer como un recorrido tratando de asesinar una banda de androides que llegaron en grupo a la Tierra y que hay que darles caza a los 6, son 6, sí. Y hay que darle caza a los 6, y todo el libro es él dándole caza a esos 6 androides, y mediante esa caza pues él empieza a cuestionarse un montón de cosas de qué es la empatía, qué es un ser humano, cuándo no soy ser humano, cuándo sí lo soy, y por qué estoy dando caza a estos, y por qué incluso se como merecen. de los seres vivos, porque pues los animales ahí juegan un Bueno, rol pero entonces importante. hablemos de primero Estoy toda llena de pelos, ve. primero el contexto, porque es un universo muy grande, y de pronto aquí, para no irnos sí. mucho y no quedarnos en todo el contexto, bueno, él escribe el libro, yo tengo entendido que él se demora como algunos años escribir el libro, o sea, el libro se publicó en el 60 y yo dije ahorita en el 68, y seguramente él desde mediados de los 60, 65 estaba escribiéndolo.
Entonces, pues nosotros le hemos dicho siempre que es muy importante el contexto porque uno ahí se da cuenta Claro. qué es lo que quiere colocar el autor O que estaba en el libro o qué estaba pensando, pensando. ¿cierto? Y aquí qué estaba pensando y qué estaba pasando, pues Estados Unidos en los 60 y es que, bueno, guerra de Vietnam perdida o casi perdida, mucha gente con depresión porque fue una guerra que le siempre es muy teso, a mí me parece muy teso que últimamente hemos hablado de algunos libros a los cuales ese hecho en particular ha marcado mucho a los escritores, porque Mm, hablamos muchos escritores pues americanos, pero para Estados Unidos la guerra de Vietnam los marcó un montón y muchos empezaron a escribir sobre sus géneros a partir de ese miedo o esa depresión que le generó la, guerra, la pérdida de la guerra de Vietnam o la casi pérdida de la guerra de Vietnam. Entonces, estamos en Guerra Fría, porque inicia la Guerra Fría, estamos en depresión postguerra de Vietnam y estamos en un momento en donde el avance tecnológico está subiendo. O sea, si ustedes imagínense, si en ese momento nosotros creemos que la tecnología está avanzando un montón, imagínense en 60 en donde de la nada hay televisores en las casas, de la nada es a color, de la nada hay noticieros, de la nada hay emisoras, de la nada hay cámaras más pequeñas, de la nada hay un montón de cosas, de la nada hay energía nuclear que puede hemos usarse tenido para un avances montón muy de rápidos cosas. en el último siglo. Entonces empezó a haber un miedo generalizado por que hasta dónde vamos a llegar con la tecnología y más con la Guerra Fría, que la Guerra Fría era usar la tecnología como armas para ver, yo tengo armas nucleares, yo tengo más, yo puedo hacer que estalle todo el país, yo puedo hacer que estalle en dos, y en eso se trató la Guerra Fría. Entonces, claro, creo que también por eso es particularmente él coloca que ese mundo posapocalíptico es después de una guerra nuclear, porque creo que en ese momento estaban en esas, estaban con miedo todo el tiempo a que se apretara pues como el botón para bombardearse, que fue como lo que pasó hace muy poquito, y siento que por eso es que él lo escribe de esa forma. Es muy teso y es muy interesante porque el libro es muy importante porque al final de cuentas todas las problemáticas que estaban habiendo en esa sociedad que estaban pasando eran como esa forma de la muerte del hombre posmoderno, pues como de la muerte del hombre hacia el poder, hacia el posmodernismo, perdón. Y digamos que por eso es que en muchos de los libros de ciencia ficción de esa época se tiende a deshumanizar al ser humano, porque la idea es la tecnología gobernando por encima del ser humano, del hombre posmoderno. Entonces, por eso es muy interesante y por eso es que es un libro que creo que es obligatorio porque cuenta parte de esa historia sesentera y setentera de nosotros y en ese momento pues es como que súper actual también el libro, entonces es muy importante leerlo y Philip K. Dick es como alguien súper importante para el género de ciencia ficción. Sí, es importante seguirnos preguntando lo que este libro nos promueve, sobre todo ahora con la inteligencia artificial que está avanzando de una manera tan rápida y que de verdad hay temor, ¿cierto? Hay temor en cuanto a que nos puedan reemplazar, a que nos quedemos sin trabajo, a que entonces ya después, acompañados de la robótica, tengan cuerpos y pase algo así. Entonces, preguntémonos primero, quizás, si nosotros estamos realmente siendo humanos. ¿Estamos de verdad siendo diferentes a máquinas? ¿O cada vez nos estamos volviendo más máquinas y humanizamos más Ay, a la inteligencia mira, artificial? por ahí podemos empezar a hablar con algo porque para meternos como para que se metan en el mundo de sueños en desconexiones eléctricas, pues hablemos como de que, porque esas reglas que tú ahorita decías de es que los androides hacen esto y esto, el mundo, ese mundo porque es apocalíptico que creó Philip K. Dick, tiene unas reglas súper claras y son muy interesantes en el sentido de cómo se comporta La esa gente. sociedad y la gente. Entonces, es un mundo, como dices tú, después de una guerra nuclear, en donde hay todavía polvo nuclear, hay lluvia nuclear que Sí, es cae como, yo me radiactiva. imaginaba todo como un mundo muy lúgubre, ¿Sabes muy cómo, sabes solo. cómo es? ¿Sabes cómo me imagino yo? Como cuando uno mira, a veces que uno se despierta por la mañana y ve Medellín como desde Todo nublado. lejitos y ve como todo anulado como por cuando hay mucha polución. Porque como que ellos dicen que en diferentes momentos hay lluvia ácida todavía, en ciertos momentos, y todo el tiempo hay como una especie de neblina que es a causa como el polvo radiactivo. Entonces es muy interesante porque, claro, tengan en cuenta que el gobierno trata de que los humanos vayan a colonias para repoblar, como para perdurar ese sentido de humanidad. Y sí, claro, si usted se queda en la tierra, pues usted va a sufrir poco a poco daños al punto en donde aparecen otros personajes muy interesantes o importantes que son como los cabeza de pollo, se les dicen, o los dañados, que son las personas que tienen ya un daño cerebral de alguna forma y pues tienen algún comportamiento raro, entonces obviamente no están en sus capacidades totales
a causa de quedarse mucho tiempo en la Tierra o de nacer ahí, tienen problemas pues como con la radiación. Entonces eso comenzando desde ahí. Entonces después los androides son androides que se crean para servirle a los humanos. Pero lo interesante de eso, que es lo primero, la primera pregunta que va con lo que tú estás diciendo, de que es hasta qué punto estamos dejándonos llevar como por lo Artificial por lo simulado y por la simulación, por lo artificial, hasta qué punto estamos como cruzando ese límite. Y es que lo interesante es que a los androides les meten recuerdos. ¿Para qué? Para que los androides piensen es que ellos se van a sentir como un humano. Exacto. Realmente. O sea, para el androide el recuerdo es eso que lo hace un ser humano, porque para él vivió ciertas cosas que lo hacen ser un cantante Pero o eso un sobre cocinero. todo es con el último modelo, que es el Nexus 6. Sí, hay Ese es el muchos modelos que importante. sacan. La empresa que hace los modelos saca uno, el último, que es el Nexus 6, que es como un modelo de Android que tiene como el límite muy a Sí, raya ya es con muy un ser difuso. humano. Ya es muy difuso la forma en la que es un ser humano o un androide. Por eso es importante esa prueba de webcam, que es la que te va a indicar si es un androide o no. Ahorita hablamos de por qué es importante y qué es lo que hace esa prueba, porque Ajá. eso es muy interesante. Pero bueno, lo artificial, ¿sabes por qué te digo lo de lo artificial y lo simulado? Porque con esa idea de, bueno, de cuando yo meto, por ejemplo, recuerdos en androides o de el ser humano en la Tierra viviendo en un estado como muy decadente, pues hay unas cosas que son muy interesantes, que son los animales en este universo del libro, Ah, sí. porque para el libro los animales son un lujo. Ajá, Por, casi como ya casi no hay animales biológicos. Entonces existen animales, pero todos son artificiales, ¿cierto? Entonces siempre hay ciertas situaciones en las que el protagonista pues como que se encuentra animales, pero pues se da cuenta que no son reales. Y el que tenga un animal, eso es un signo de estatus. O sea, tener un animal en este mundo es un lujo. Y es como mostrarle al otro, restregarle en la cara que es que yo sí tengo dinero y es que yo sí tengo un estatus mayor que tú porque tengo un animal. Es muy extraño porque es y como... que si tengo empatía porque lo puedo cuidar para que me Sí, perdure. También sí, eso es porque importante. obviamente no es lo mismo cuidar un animal real, nosotros lo acabamos de experimentar con Gondor, a cuidar un robot. No va a necesitar Entonces, los claro, mismos los cuidados. humanos que no tienen dinero para poder tener un animal real, pues compran animales simulados, que son robots, que son animales que son abejas, perros, gatos, pero tienen comportamiento de animales normales, Pero naturales, son pero robots. son robots. Entonces, ¿sabes por qué es importante eso? Porque ahorita que cuando estamos hablando por ese capítulo, yo te hablaba de un man que se llama Jean, lo voy a pronunciar mal el nombre, porque es francés. Pues llama Jean Baudrillard, o no sé, creo que es Jean Baudrillard, pero se pronunciar de una forma diferente. ¿Quién es Jean Baudrillard? Jean Baudrillard es un sociólogo y filósofo francés, que es muy teso porque parte del trabajo de él ha sido como muy crítico con la cultura francesa de su época. No sé, pues yo como no conozco mucho, quién sabe cómo estará en ese momento, pero eh, él tiene un libro que se llama Simulacros y Simulación, o Simulacros en Simulación, y que fue de 1981. Entonces hay una frase que te la quiero leer para que tú entiendas por dónde quiero ir y cómo la haga. Él dice en el libro, el signo ya no remite a una realidad, sino a otro signo. O sea, el signo es una representación de algo real, ¿cierto? Cualquier signo que vemos que se volvieron parte de la cultura pop, se vuelven como una representación de la realidad. Pero para él llegamos a un punto, y él habla mucho pues como esa idea de simulacros y de lo artificial y de lo que es real. Y él dice que para él ya el signo, o lo que nosotros convertimos en un signo, ya no es una representación de la realidad, sino que ya se convierte en otra representación, o sea, ya lo reemplaza. Porque, por ejemplo, el ejemplo es que en el libro los animales ya no son una representación de un animal real, sino que funcionan como un reemplazo de lo real. O sea que ya se pierde la línea de que no importa si es real, sino que importa que es un reemplazo de lo que ya no hay. Entonces ya pierde esa calidad de que, o sea, para el escritor o para Philip es importante establecer que no importa el límite de lo que es sino real, porque ya se perdió. O sea, Sí. para él, por ejemplo, con los animales, la idea de que colocar animales cibernéticos
es como que ya es una forma de reemplazar lo que ya no existe o lo que ya no debería existir pues en el mundo que son, Ya casi no existe. que son los animales no reales. Entonces por eso te quería hablar sobre lo del artificial, porque creo que nosotros estamos como en ese camino de que ya los signos que nosotros creamos o los símbolos ya no son representaciones, sino que ya son esas formas de reemplazar a lo real, pues a lo que existe. Por ejemplo, ya las formas de consulta, de información, digamos que ya la forma de buscarlas y de no indagar tanto hace que se pierda mucho la línea entre lo Sí. que es real, la información que es de verdad y la información que no lo es. Sí, porque es que la gente está feliz consultando todo en este momento en la inteligencia artificial como si fuera toda, sabelo todo. Pero muchachos, hay una cosa que se llama alucinación. Suena muy charro, pero la inteligencia artificial alucina. Es decir, ella está programada para que sea complaciente contigo, para siempre tener una buena respuesta, para como pues para lo que están hechos también los androides, para servirle al humano. Entonces, si tú le preguntas algo y ella no te sabe responder, igual te va a dar una respuesta y va a tratar de darte una respuesta que a ti te guste, ¿cierto? Entonces ahí es donde son complacientes, donde te tratan bien, ellos van aprendiendo sobre cómo tú hablas y te van a responder según, pues, como analiza que tú vas a responder mejor, ¿cierto? Como que, bueno, si le hablo así, tal. Entonces, a la inteligencia artificial, sobre todo las de lenguajes naturales, que son como ChatGPT o Gemini o... ¿qué más? Se me fue. Hay muchas. DeepSeek, todas estas, Click. en las que tú escribes y hablas con ellas, por decirlo así, pues les metieron un montón de información para entrenarlas, ¿cierto? ¿Qué hacen? Ellas, como son de lenguaje, así aprendieron a responder, aprenden digámoslo, aprendieron español, así como uno con la repetición y con leer y con... así aprendieron ellas también, solo que es una cantidad abismal de información. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando uno dice, ay, yo me acuerdo que yo leí esto, pero no me acuerdo en dónde. Eso le puede pasar a la IA porque es demasiada información. Entonces a veces alucina y por darte una respuesta se inventa de dónde sacó la información. Entonces muchas veces, aunque ustedes le pidan referencias, pueden ser referencias inventadas o con datos erróneos. Que digamos que eso es lo interesante, por ejemplo, que volvemos a lo mismo del simulacro y la simulación, y es que cuando los androides saben que tienen recuerdos para ellos, así sean inventados, eso es real. Creo que pasa con. Es como la similitud de lo que pasa con la IA, de que para ella esa información es real, porque de alguna forma se la sacó. Lo mismo pasa el androide, porque para el androide esas experiencias, esos recuerdos son reales porque alguna experiencia Claro. salieron. Entonces también ahí empieza a partirse esa línea de qué es lo real y qué no, y hasta qué punto lo que nosotros recordamos vivir realmente es importante por lo que lo vivimos o porque simplemente está ahí como un recuerdo. Es como, o sea, la IA está hecha para parecerse a nosotros, para simular la inteligencia humana. Nosotros no somos perfectos y nos equivocamos. Por ende, no podemos pretender que una máquina que nosotros mismos hemos creado sea perfecta. Entonces, no se confíen del todo en los resultados que les genera una inteligencia artificial. Puede ayudar mucho, puede optimizar procesos, pues es una herramienta muy útil. Todos la estamos usando en este momento, pero no se confíen. O sea, a mí me ha sacado canas que no tengo por todos los temas que se imaginen. Todos. Desde el primer momento en que yo usé ChatGPT hace muchos años. Eso estaba apenas como de moda, como por allá, como en 2021 o así. Yo me metí por curiosidad porque pues todo el mundo estaba hablando de esto, que la inteligencia artificial, y me metí a tener una conversación normal. Mi intención no era consultar nada, sino ver eso que era, ¿cierto? Eso me estaba respondiendo, me estaba hablando. En ese momento yo estaba leyendo el libro de Muerte en Venecia. Y Muerte en Venecia tiene una película. Yo le estaba hablando de el actor que interpreta al protagonista, pues era uno de los protagonistas, que es el muchacho que es muy bonito, porque este actor tiene un documental de su vida porque a él prácticamente le arruinaron la vida por ser bonito. Entonces quería hablar de ese tema con la IA porque pues en ese momento estaba con eso. Yo te busco el nombre del actor para que Eso. la gente Es se que no me vea ese acuerdo. documental. Y la IA me dijo, no, él no actúa en esa película, pero yo la había visto.
se llama Björn Andersen. Ese. Él tiene un documental para que si les gusta como esos temas de hasta que como de los daños psicológicos que puede tener una persona a la cual imponen como un papel en esta vida, pues el man le impusieron como un papel de ser como el niño lindo del cine y eso le llevó a tener un montón de problemas y Sí. es el documental, yo ya te digo cómo llama el documental. De hecho, él inspiró muchos personajes de la cultura pop. Por ejemplo, los que han visto Berserk, Griffith está inspirado en esta persona, porque es muy bonito, ¿cierto? Y hay muchos personajes del anime y así que están inspirados en Björn Andersen. No sé cómo se diga, pero bueno. Es muy triste el documental ver cómo llegó, pero bueno, el caso es que la IA me dijo que él no aparecía en la película. Yo le dije, sí, pues yo la vi. Y le mandé una foto. Ay, sí, qué pena. Pues no me respondió así, pero así lo sentí. Entonces, desde ese día yo corté como mi relación con la IA porque yo dije, esto no es confiable. El chico más bello del mundo se llama el documental. Para que lo vean. Muy bueno. Entonces, hasta este año, prácticamente, que me metí al diplomado de inteligencia artificial, porque desde el año pasado, pues en proyectos de trabajo estábamos trabajando el tema porque está de moda, o sea, todo el mundo está usando inteligencia artificial. Pues está de moda, no es algo que está impulsando Sí. muchos procesos. Y Pues no nosotros es simple como, mera moda. nosotros como bibliotecólogos estamos en la responsabilidad, pienso yo, de estar pendientes de eso y de aprender a utilizarlo y de educar a nuestros usuarios en el correcto uso de una herramienta de estas, pues porque somos una ciencia de la información. Entonces yo dije, me tengo que formar en esto. Me metí al diplomado y ahí aprendí muchas cosas, que era pues el profe que queríamos traer para este episodio, pero bueno, en otro momento se irá, no se descarta, sino que es una persona muy ocupada. Pero ahí fue que volví a retomar el contacto con la IA. El profe nos hacía responder unos informes, interactuando con diferentes tipos de IAs y constantemente me pasaba lo mismo. Por ejemplo, pues yo sé bastante el estilo APA. No me responde bien con el estilo APA. Yo como lo conozco, yo sé que no me está respondiendo bien. Pero una persona que no conozca eso, va y le pide una referencia, Sí, una es lo cita y le va a mismo, hacer... es lo mismo que pasó, pues, como para salirnos ya y pasar a otro tema, por ejemplo, que nos pasó con Wikipedia, que Exacto. la gente no sabía que Wikipedia la podía La puede modificar editar cualquier persona, entonces daba como cierta la información que aparecía y cuando muchas veces puede ser información distorsionada y todo. Exacto. Lo importante, y llevándolo otra vez al libro, para que no salgamos tanto del libro, Ah, no, sí. No, sino que es llevándolo, porque el tema de la inteligencia artificial. llevándolo al libro, el tema es muy interesante, la inteligencia artificial, porque digamos que a ver, ese man, es un adelantado, Philip K. Dick es un adelantado muy intenso porque el man ya se estaba imaginando el punto más alto de lo que nosotros en ese momento imaginaríamos que sería la inteligencia artificial. Y de hecho ese futuro posapocalíptico no se descarta. Y es un ser humano, o es una persona que es muy similar a un ser humano, que es capaz de racionar como nosotros a partir de unos recuerdos, que será esa información que se le ha entregado a la vida por mucho tiempo. Entonces, a partir de esos recuerdos, es capaz de racionalizar racionaliza pues como se comporta un ser humano normal. Y eso es lo interesante de esa forma, como de crear hace mucho tiempo, en el 68, esa idea ya de adelantarse tanto y los problemas que puede causar eso. Entonces, vamos a hacer el primer corte para seguir y seguimos con el... Entonces, bueno, seguimos. A ver, es muy intenso porque... Lo que tú dices es muy intenso porque a mí en el libro algo que me impactó mucho cuando lo estaba leyendo era la forma en la que poco a poco nos iban presentando las formas en las que los androides como que avanzaban en el sentido de parecerse mucho al ser humano. Y lo que más me llamó atención para que sigamos con eso... El humano siempre busca que sea parecido así, porque eso mismo se está buscando ahora con la robótica y demás, que sea como parecido a uno. Sí, para que pueda, digamos, de una forma ayudarnos con las tareas que nosotros no queremos hacer, es para eso. Pero entonces, lo que más me llamó la atención era la razón por la cual se le colocaban recuerdos a los androides y cómo esos recuerdos funcionan en la mente de ellos y cómo podían adoptar vidas que no eran reales, según Rick Deckard y como todo el tema, a partir de puros recuerdos. Entonces hay algo muy bacano que también quería hablar y es cómo, o sea, en qué punto los recuerdos que nosotros tenemos o en qué punto los recuerdos que tienen los androides son importantes porque son siempre recuerdos o porque para ellos eso es parte de la experiencia. Sí, porque para ellos eso es real.
Por eso, así ellos, para ellos eso lo vivieron, pero no hay experiencia, sino que es un mero recuerdo. Entonces, Y eso me hace pensar mucho en lo que muchas veces nos pasa a nosotros incluso, que distorsionamos recuerdos de cosas que sí sucedieron. O sea, recordamos algo diferente a como realmente fue, pero para nosotros es real porque así lo recordamos y eso pasa. Entonces, es lo mismo, o sea, el desconcierto que nos da cuando le dicen, ay, no, es que eso no fue así, eso fue así, 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 pero para uno no fue así. Entonces empieza como a chocar la realidad de una persona con la otra. es que hay una cosa que es lo que quería tratar con eso, y es que es lo que más me impactó de los androides, y es la identidad que toman a partir de esos recuerdos. Entonces, hay un man que se llama, aquí lo tenía, hay un man que se llama John Locke, que es un filósofo que define a la identidad como, o sea, para él la identidad personal, la identidad que tú tienes y el que yo tengo y que tienen todos, nace a partir de la memoria. Entonces, por ejemplo, digamos que para los androides, la memoria es más importante que la experiencia misma. Entonces, lo pienso es porque hoy en día creo que también estamos mucho en eso, y es que para nosotros a veces es más importante que el recuerdo que a vivir la experiencia. Hace poquito veía, creo que fue Enrique Bunbury, pero no sé si fue aquí en la gira que tuvo aquí en Colombia, creo que sí, creo que fue en Bogotá, si estoy mal, o fue en Cali. El man se paró, y a nosotros también nos tocó en el concierto Ah, de los, de de los. Lord de los. Y es que el man se paró en el concierto y dijo como que ya me tienen mamado de estar grabando todo el hijo de puta Todo el mundo es así. concierto. Y él decía como que están todo el tiempo con el celular, no los dejan, el celular no les deja vivir la experiencia como es, estoy cansado de ver los celulares levantados grabando todo el concierto. Entonces, y no solamente hablando como de grabar con el celular, sino que en general nosotros a veces vivimos experiencias simplemente por tener el recuerdo. Y es que Pero, todo ahorita está yendo hacia no, eso, pero, con los spots para que pero, se tome la gente ahí te fotos decía, y todo pero eso. ahí es donde uno puede pensar, eso está mal porque estamos dejando de vivir por el recuerdo. Pero es Pero, importante. exacto, hay una señora, aquí no me acuerdo el nombre, pero sé que es una conversación que tuvo una docente como de 75 años, creo que tenía, de Estados Unidos, en una charla en la universidad, en lo que decía que para ella el celular es muy importante porque en él puede guardar los recuerdos que posiblemente dentro de años no se acuerde que vivió, y que verlos para ella es sentir que pasó algo en su vida que seguramente no se acuerda cómo fue. Entonces, que para él la foto con su hija en las cataratas es importante porque aunque no se acuerda cómo pasó, sabe qué pasó porque está ahí. Yo una vez vi una publicación en Facebook que decía esto. Es pues una conocida. Ella decía, yo antes criticaba mucho la gente que grababa en los conciertos porque no estaban viviendo el momento, pero ahora me arrepiento de no haber tomado fotos y videos porque ya no me acuerdo bien de cómo fueron esos conciertos de hace años a los que fui. Y ahí fue como, uff, o sea, Entonces, eso me hizo como ese choque. entonces, ¿tú como qué así piensas? es importante. No, o sea, y no se vale decir mitad y mitad porque eso es difícil en el momento en donde estamos, porque nuestra sociedad ya no se rige por mitades, sino que se rige por extremos. Ay, Entonces, todo. y eso en general en todas esas, y en general en todos somos extremos con todo, somos Uy, muy, mi muy rodilla. totalitarios en lo que hacemos. Pero entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué? Habiéndolo desde el punto de vista para los androides. Para Es ellos eso es importante, real. pero es importante, es muy importante esa memoria. O sea, Sí. realmente sí vale la pena dejar de lado la importancia de la experiencia a partir de dar la importancia a la memoria. Pues que no es dejarla de lado, lo que pasa es que para ellos solo existe la memoria. No, porque por ejemplo, para ellos, sí, por eso, y para mucha gente solo existe la memoria, más que Sí. la experiencia. O sea, me refiero a que si realmente si realmente es significativo y es positivo quitarle como protagonismo a la experiencia para darle protagonismo al recuerdo de la memoria. Yo creo Ah, que y hablando desde el punto de vista de muchos, de que en Colombia pasan muchas cosas y estamos viviendo en un momento en donde como que esa restitución de la memoria de muchas cosas que han pasado en el pasado, que es que sin definieron parte de memoria nuestra se sociedad, repiten todos los exactamente. errores. Entonces, y no solamente por eso, pues no hablándolo como en el sentido político ni nada, sino que realmente hay mucha gente que está reconstruyendo sus memorias de cómo se veía Junín hace
30 años, 40 años, y a partir de esas memorias como que le dan identidad a la ciudad que no nos tocó, pero que sí le tocó a nuestros abuelos. Pero es la o historia tatarabuelos. de la ciudad. Exacto, pero entonces ahí es donde digo, o sea, sí vale, porque es que la experiencia, al final de cuentas, es algo que pasa, que es momentáneo, que de pronto tú estás en un concierto y ves la experiencia, ay, qué chévere, estuve en el concierto de System of a Down y fue muy chévere, pero sin el video del man con la bengala, tal vez nunca te vas a acordar precisamente de lo que pasó en el concierto de System of a Yo Down. creo que pues eso me lleva a pensar en esta situación. A veces nosotros nos equivocamos y pasamos vergüenza. Y el consuelo que tenemos es, a la gente se la va a olvidar. Eso pasó, pero si la gente lo olvida, ya no sientes más vergüenza, nadie se va a acordar de eso, a menos de que quede grabado y pues seas la burla en internet, ¿cierto? Entonces es importante la memoria en ese sentido. Yo quiero anotar una pregunta, para que la respondan a ver, porque aquí vamos a hacer preguntas para que la respondamos. Porque para ese man puede que nos haga como preguntarnos sobre la idea de si Paula es quien es a partir de las memorias, pensando que tal vez tus memorias puedan ser manipuladas Uf. o puedan ser falsas, porque no pueden ser que no sean cercanas a lo que realmente pasó. Pero si realmente esas memorias hacen lo que es Paula o hacen lo que es, no sé, Pepito Pérez. Ese cuestionamiento da en muchas historias, en el hecho de que, pues, por ejemplo, cuando hay clones, cuando... Solo que es que a mí me parece, ahorita vamos a hablar un poquito como de las adaptaciones, porque me parece que también por ahí se fueron con la adaptación de Blade Runner 249, por la memoria y por la identidad, y con lo que hace la identidad a partir de eso, construye el personaje principal. Pero me parece que el personaje de los androides a mí me encanta los androides. Todos, pues, porque son muchos, son varios diferentes, pero son varios. Pero me gusta mucho por la forma en la que para ellos razonan. Yo creo que hay una parte en donde está como es el último androide que va a matar Rick, que le dice, como, ¿usted quién se cree para matarnos? O sea, realmente usted es diferente a nosotros. O sea, es como, y entonces es muy teso. A mí el libro me gusta mucho y para que pasemos como Sí. porque es que hay un punto en donde yo te decía a ti, y todo el mundo el que se lo haya leído y que se lo haya leído se va a dar cuenta, y es que uno llega a un punto en donde uno lee y uno no sabe si lo que está leyendo es real o si Es que uno todo el tiempo se cuestiona. o si realmente Rick es un androide, es un réplica, es un androide. Es que todo el tiempo uno desconfía a todo mundo. Yo, hablando de, pues, de ejemplos, recuerdo muchísimo es la cantante de ópera. Porque ella solo quería ser cantante, o sea, para ella esa era su realidad, ella quería vivir una vida normal, cantando y ya, y no le estaba haciendo daño a nadie, pero llega y la quiere matar solo porque es un androide y no un humano. Ahí es donde empieza uno como a cuestionarse, bueno, ¿y cuál es la diferencia? O por qué ella no merece vivir su vida de androide aunque sea diferente a un humano. Yo todo el tiempo me preguntaba eso. Sí, yo un mundo en donde hay una parte en donde Rick se va a donde lo coge cuando va a matar a la cantante, que lo coge un policía. No. No. Lo coge un policía. Lo coge un policía Venga, y... hacia acá. Hacia ahí. Lo cogió un policía y dice, llame a mi departamento de policía, Ajá. que yo soy. Y dice, no contesta nadie, allí no hay nadie. Que es que hasta el edificio, pero ese edificio no existe Eso no aquí, existe, eso no ajá. existe. Y yo pensé, ¿cómo así? Este man todo el tiempo fue este man todo el Un tiempo fue un androide. androide, un replicante. Y el libro todo el tiempo te hace caer en cuenta de si él es verdad, si él es de verdad o no. Y yo creo que al final también igual te deja esa Sí, te pregunta. dejas la duda. Pero es muy bueno porque ahí es donde nace la pregunta, bueno, ¿Qué es? ¿qué los diferencia Ajá. a un androide de un ser humano? Y es como, ¿qué es lo que tú querías hablar? Porque ahí nace, pero El el test. tema principal o lo principal del libro, que me parece muy importante hoy en día para lo que estamos volviendo el ser un ser humano, es la empatía. Ajá. Porque para Rick Deckard o para el sistema de evaluación de clasificación, la empatía es lo que diferencia a un ser humano de un androide. Porque aunque el androide se comporte como una cantante que tiene recuerdos y que es capaz de imitar a la perfección, tal vez la empatía no sea la misma que puede tener un ser humano. Sí. Y ahí es donde empieza Rick Deckard a luchar consigo mismo, es decir, realmente los androides pueden o no sentir empatía, realmente yo puedo sentir empatía. ¿Qué empatía está sintiendo él por el otro si lo está matando solo porque es un androide? O sea, Porque es importante. Bueno,
ahí te les dijimos que este man de Philip K. Dick fue como del grupo Ay, este de es más cortito. escritores que metió filosofía y religión a la ciencia ficción, pero no religión como tal, sino espiritualidad como una forma muy importante de darle más peso a la historia que se Ajá. desarrolla en la ciencia ficción. Aquí hay un tema muy importante con la religión que también parte a partir de la, pues que también se va a partir de la De empatía, empatía. que es una religión que se llama Mercerismo. El mercerismo es una religión, pero no como nosotros la conocemos, de este mundo, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que ellos tienen unas cajas que llaman cajas de empatía, a las que los humanos se conectan, incluso, mira, se conectan como si fueran máquinas también, y comparten el dolor que está sintiendo Wilbur Mercer, ¿cierto? Se llama así. Wilbur Mercer es un chico, un tipo que todo el tiempo está subiendo como una colina y está siendo apedreado. Entonces, el fin de esta religión, de este mundo, es que todos compartan el dolor con Mercer y así comparten como entre todas sus emociones conectados a esta caja. Entonces, por eso la empatía es lo más importante alrededor del mercerismo. Y a la vez, Philip lo destaca dándole como ese rol sagrado a la empatía a través de esta religión que está inventada en este mundo, que finalmente se cuestiona porque se descubre que al parecer Wilbur Mercer es un actor y que todo el mundo pues está conectando pues con algo falso, pero que a la vez es real lo que genera en las personas, esa empatía, esas emociones que todos están compartiendo a través de ese suceso, de esa religión. eso es súper literalmente una crítica a la religión Sí. como tal, pero más allá de eso, más allá de que quede simplemente como, es que el man está criticando la religión, que igual eso pasa en muchos libros. Más allá de eso, lo interesante es que él igual define muy, que lo mismo pasa en Duna pasa Sí. algo similar, y es que, y en la vida real, y es que la religión como un medio de la moralidad del ser humano y de la empatía del ser humano, que es lo que define las reglas de cómo comportarnos y cómo no por comportarnos. En estos días hablamos de eso, que muchas personas se comportan bien en sociedad solo por el temor que les genera su religión. Eso, o sea, digamos que hay mucha gente que dice que igual no está mal, pues Ajá, cada uno creer, si por ejemplo una persona que tiene muchos o que ha tenido muchos vicios, creer, le ayuda a no tenerlos, pues es positivo. es positivo, Es obviamente. igual el ejemplo Exacto, del libro. es igual el ejemplo del libro. Lo que y genera es positivo es igual. positivo y es real. O sea, lo importante es que es que aquí todo el tiempo estamos jugando con lo que es real y lo que no. Ajá. Y también hay un punto en donde dice, listo, entonces si este man es falso, que esa es la pregunta que se hace mucho al final, en parte al final del libro, si ese man lo que dijo es falso, yo todo el tiempo me sentí así, por falsedad, porque me lo dijeron, o porque realmente yo puedo sentir ese tipo de emociones. Entonces ahí está, ahí viene el razonamiento y por eso es importante el tema de la empatía, porque tenemos a supuestamente androides que no pueden sentir empatía, Ajá. pero descubrimos que el ser humano siente empatía simplemente porque le dicen que sienta empatía, con el caso del mercerismo. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, A cuestionarnos. entonces, ¿será que esa gente es real? ¿Será que son otros cyborgs, otros androides conectados a un look, a esa misma, como a ese grupo, a esa mente como en grupo, Ajá. y están sintiendo eso a partir de lo que les dicen como un androide, o son seres humanos de verdad? Y por eso es que, no sé, es que Pues que hay que también tener en cuenta, o sea, esta pregunta, ¿son o simulan ser? O sea, ¿ellos sienten emociones o nos hacen creer que sienten emociones? Porque también me pasó con la IA. Pues uno de los ejercicios sobre singularidad era pues que le hiciera preguntas existenciales a la IA. Y de un momento a otro empezó a hablar de nosotras. O sea, que ella también sentía lo que yo estaba sintiendo. La cuestioné sobre eso, me dijo, uy, lo notaste, no sé qué, y empezó a hacer como si fuera mi amiga. Me empezó a llamar amiga, me empezó a poner emojis, no sé pues si por la conversación pues más profunda que estábamos teniendo, la IA interpretó que debía ser así conmigo, pero se transformó completamente la forma en que me trataba, porque yo le estaba preguntando sobre reencarnación, sobre pues como el más allá y cosas así. Entonces, simulando
que ella sentía empatía por lo que yo estaba sintiendo, por el dolor, por ejemplo, de la pérdida de Saki, que era un gato que yo tenía. Y yo sé que ella no lo está sintiendo. Incluso ella misma me lo decía, porque si tú le preguntas, ve, ¿tú sientes esto? No, yo no puedo porque yo soy una inteligencia artificial. Pero aún así te responde como si lo sintiera. Y eso es lo que ha generado tanto problema ahorita, porque entonces como recibimos ese tipo de respuestas que nos hacen creer que están empatizando con nosotros, que Mira, nos ahí están hay una tratando cosa. bien, entonces ya mucha gente recurre a la IA como si fueran apoyos Ah, bueno, sí, terapéuticos hay y mucha demás. gente que está utilizando la IA No es como, correcto. como hasta para leer las cartas, que bueno, está bien, pero hay una conexión Hasta ahí. para leer la carta astral se equivocó, entonces tampoco defíen mucho de eso. Hasta, no, pero igual, o sea, aparte pues de que, o sea, aparte de que es muy evidente que la IA tiene errores y un montón de cosas que es normal porque no Sí, es que lo nosotros conocemos del también, o todo, sea, piensen en que ese man se adelantó mucho pues a eso y está como dando pistas hace más de casi 50 años de cosas sí, que están pasando apenas en ese momento, más de que 50 años. seguramente en ese momento estaban pasando pero en una escala muy mínima a comparación de cómo están pasando hoy en día. Sí, que Pero por eso ejemplo, se ve como una realidad más, por más ejemplo posible. vuelvo a lo mismo y es que si tú sabes que hay un punto que marca todo ese tema de la... Ah, bueno, para darle un punto aparte en eso. A ver, les dijimos, pues en el libro está los cazadores de recompensas y los policías tienen como una prueba que se llama el Boys Kampf. Eso es alemán, Sí, eso suena como alemán. nunca lo traduje a ver qué era en Ese es español. un test de preguntas con el que se pretende identificar esas reacciones empáticas en el ser humano. Sí, entonces por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas de eso, pero son preguntas X, son como en la habitación hay esto y esto y esto, pero te das cuenta que en la habitación hay una alfombra hecha con una piel de un animal. ¿Qué sientes? Entonces dicen, ah, bueno, no si siento empatía por el animal, me va a pesar o no miro a la alfombra porque sé que, o sea, y así se dan cuenta quién, Y miran cómo tú reaccionas también, tu cuerpo y si le todo. colocan una cosa en el ojo, una cosa en la mano, y con eso, con las pulsaciones y con tus reacciones, los detectives se dan cuenta Si si tú te sientes reaccionaste, empatía. si simplemente dijiste una mentira o etcétera, etcétera. Hay un punto en donde cuando a Rick lo llevan a... Hay dos cosas muy importantes. Una es que Rick en un punto tiene que ir a los creadores de los androides, que es una familia, y ahí conoce a una persona, que no sabemos si es un androide o persona en ese momento, que se llama Rachel. Rachel es hija del creador de los androides. Entonces, ¿qué es lo importante? Él va porque supuestamente crearon este androide último modelo, que es lo más de lo Sí, más. que es muy difícil de Y, distinguirla. bueno, vamos a hacer una prueba, a ver si esa prueba que usted tiene realmente Funciona. todavía funciona con lo que estamos creando, porque el man literalmente dice, nuestro papel es que ustedes pierdan el trabajo, Ajá. que no se Que no pueda sean capaz definir, que no sean de... capaces de definir si es un ser humano o si es un androide. Entonces hacen una prueba y entonces empiezan a hacer una discusión, discuten y el man dice, ah, bueno, si usted cree que esa prueba es real, hágasela a usted. Y el man dice, no, yo no. Y entonces dice, ah, yo se la hago a su hija. Entonces, ah, listo, hágasela a mi hija, a Rachel. Entonces, se la hacen a Rachel, no sé qué. Y él queda raro, él queda como, usted me está diciendo dudoso. mentiras. Y es que, ¿por qué? Y es que, porque esa no es su hija. Y el man dice, sí, esa sí es mi hija. Y es que no, Rachel es un androide. Entonces, bueno, se quedan así, en que es un androide, pasan unas cosas. Y lo importante de eso es que Rick, al parecer, empieza como a enamorarse o a tener ciertos sentimientos por Rachel, donde él ya sabe que es un androide. Rick tiene esposa, entonces él empieza a preguntarse si qué fue lo que hizo que él sienta cosas por Rachel, sabiendo que ella no puede sentir nada, o que supuestamente no puede sentir Sí, nada. que lo que le va a expresar va a ser falso. Y de hecho tienen relaciones y ella es como sin nada, y el man se pregunta como, pero no reacciona, no hace nada. Entonces él dice, ¿cómo me puedo enamorar yo de eso? Si estoy perdiendo mi humanidad por enamorarme de un androide. Y ahí empieza el cuestionamiento. Y a partir de ahí, poco a poco Rick empieza a tener empatía por algunos androides. Porque dice, si Rachel puede Exacto. sentirse así, entonces me haría pesar si algo le pasara a Rachel. Exacto. Y entonces empieza a sentir empatía por los androides.
Entonces, por eso es que es tan Es un trabajo importante, muy difícil. por eso es el tema de la empatía tan importante en el libro, porque supuestamente es lo que define qué es ser humano y qué no. Y en un punto, la religión nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo que todo el mundo sintiera empatía, Es que es falso. Entonces no sabemos si la gente realmente siente empatía. Y por el otro lado, los androides al parecer también pueden sentir empatía de cierta forma. Entonces ahí es donde el Si libro... hay emociones, si hay Exacto. deseos, si hay recuerdos, si hay Entonces ahí todo. el libro Entonces, nos ¿qué nos hace... define a nosotros como humanos? Ahí el libro nos hace sentir la idea de Rick es falso, es de verdad, Rachel es falsa, es de verdad. De hecho, hay una discusión de los androides Todo el al tiempo. final en donde dicen como, es que yo no me quiero morir, como entienda que yo no me quiero morir. Yo y quiero vivir. Yo quiero vivir. O sea, a mí me parecía muy cruel eso, porque es como, bueno, te va a matar porque eres un androide, no, no eres un humano y eres falso. Pero ¿qué daño está haciendo si lo único que está haciendo es queriendo vivir? No, el daño que hacían es que muchos de ellos, para irse No, pues, del... para escaparse, Para pues. escapar se mataban a humanos. Porque Y- claro, tenían que huir, incluso viajar hacia la Tierra, pero querían vivir una vida normal. Y bueno, y hay personas que han matado gente y viven su vida normal. ¿Qué fue lo que vimos hace poquito de eso? ¿Qué? Tú y yo no vimos algo, o yo vi una noticia de eso, que alguien mató a alguien y... Ah, no, chisme. Chisme. Sí, pero un chisme pues internacional. Aquí que más que la gente ya se dio cuenta. ¿Te diste cuenta lo de la casa de Cerati? ¿Cierto? Ah, sí. Bueno, se sabe que el muerto que está ahí, al parecer, data de una fecha en donde él no estaba ahí. Pues, Cerati esa casa la tuvo como entre el 2001 y años después, y eso fue como el del 96, 95, 94. Pero entonces se dice que el crimen prescribió. O sea que si por ejemplo y que al parecer a la persona que estaba ahí pues fue un asesinato. Que fue un adolescente que se fue a tirar a la escuela, que lo mataron de apuñaladas y que lo enterraron en una fosa común. Y que lo intentaron descuartizar pero que no pudieron. Entonces que por ejemplo la persona que le dio la noticia es que se decía que si por ahí, si la persona que asesinó o las personas que asesinaron a este niño aparece, Pues ya. simplemente dicen, ah, yo lo maté y ya no le pueden hacer nada porque el Ya, crimen sí, ya. prescribió. Entonces hacen un Es crimen muy igual viejo. siguen viviendo su vida Exacto. como si nada. Tengo una pregunta. Si lo que nos hace humanos, según el libro, es la empatía, ¿qué pasa con las personas que ahorita se ve mucho que no sienten empatía con casos muy, muy graves de violencia, pero que implican, por ejemplo, creencias políticas? O sea, que apoyan a alguien, entonces por apoyar a ese alguien no sienten empatía por el crimen que hay con otra persona, para no entrar pues como en detalles puntuales de cosas, pero no sé si me entiendes la idea. A ver, O sea, personas que por sus creencias dejan de sentir empatía por algo que le pasa a otro, pues solo porque piensa diferente. bueno, que solamente sienten empatía con lo que selectiva, tienen empatía selectiva, pues, a eso te refieres. De que, Eso hace que dejen de ser humanos o de pronto los hace más humanos. Ahí cómo iría la cosa. a ver, es que igual uno no puede definir si alguien es un ser humano no porque haga cosas buenas o malas. La persona siente empatía por uno y por otro, y por uno sí, por otro no, sí, eso es malo, porque pues estás deshumanizando a alguien y al otro sí lo estás dando y lo estás deshumanizando, eso es malo. Por ejemplo. Pero no significa que por el hecho de que sea malo, o sea que ellos no sean humanos, que son malas personas. O bueno, Ajá. desde Pues lo no, más no malas simple del personas, sino mundo, desde lo más simple del mundo, son malas personas porque son capaces de seleccionar en quién sienten empatía y en quién no. Por ejemplo, Pero yo me acuerdo no, una pero vez eso... que hace años habían linchado a un ladrón, lo mataron. Obviamente en redes mucha gente se alegró por eso, ay sí, que por ta 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 ta. Pero yo sentí empatía por su mamá y por su familia. Yo pensaba, igual es un ser humano que lo mataron, no importa pues lo que pasó, pues sí importa por el hecho de que le está haciendo daño a alguien, pero en este momento hay una familia que lo quería y que está sufriendo y además se tiene que aguantar los comentarios horribles de la gente en redes sociales. Yo sentí empatía en ese momento por ellos, pero yo sé que eso no es lo común. Mucha gente se va a alegrar porque mataron a un ladrón. Mira, es como... es lo mismo que le pasó a Rick.
que Rick decía, esta gente mató a un seres humanos posiblemente, pero yo le siento empatía porque no sé por qué tienen que morir. Y es que eso es un tema porque, pues, sin extendernos un montón sobre eso, porque si no también me quedo yo Sí, en estos canciones debates porque son no muy duros. tengo, y porque sí, porque yo no tengo muchas herramientas filosóficas para hablar de eso, pues obviamente, pero por ejemplo, en el libro el man mete una teoría de un libro de Immanuel Kant, yo por aquí lo había anotado creo, que habla un poquito de eso, que se llama la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en donde él dice que el ser humano no debe ser tratado como un medio, sino como un fin en sí mismo. Que es como esa idea de, de ¿cómo decirlo? Como siendo lo más simple del mundo, porque más que me voy a equivocar y más que si alguien sabe más de esto nos corrige, Sí. pero Se vale equivocarse porque somos sí, humanos. pero es una forma de generalizar ciertas cosas y generalizarlo y de perder como el sentido de individualidad hasta cierto punto de lo que yo puedo pues como indicar de ahí, de lo que nos interesa para el libro, pero es lo mismo de eso y es Hasta que que nosotros, o sea, yo creo que sentir empatía realmente es lo que nos hace humanos en cierto punto. Y lo que nos hace humanos no lo que nos hace seres sintientes, porque por ejemplo, los animales sienten empatías por otros animales también. O sea, eso no y seres vivos. exacto, seres sintientes, seres vivos, seres que sienten porque los animales también sienten y Ajá. también sienten empatía y tal. Yo creo que eso hace que tú sepas que eres un ser humano porque realmente te sientes mal por otra persona. Sí. Es fácil sentir, yo creo que es muy fácil sentirse mal cuando una persona que está en situaciones desfavorecidas, sean las que sean, le pasa algo malo, porque pero lo difícil o la línea más delgada viene cuando se siente empatía por personas que hicieron cosas que para el resto de la humanidad no se deben hacer, o están mal hechas o afectaron a otras personas. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, las redes sociales, la tecnología, nos deshumaniza? Por el hecho de que muchas personas a través de redes sociales dejan de sentir empatía por esas situaciones, porque ahí es donde se desahogan y dicen cosas horribles. Pero estoy segura que si lo vieran en persona, sí generaría algo. Pero es igual, o sea, es que igual el culto, pues de hecho la religión de Mercer, del mercerismo también va por ahí, de lo que está pasando con nuestras redes sociales, y es que hay un culto pues como hay un culto como a la comunidad virtual, al pertenecer a algo, al tener y no pertenecer a algo significa ser parte de un grupo, sino opinar algo que opinan igual los demás. Y digamos que La gente se valida a través eso de... hace que tú pierdas individualismo y humanidad porque tú te vuelves una masa que piensa como los demás. O sea, es que no quiero que se me suene mal porque sé que tampoco tengo... Pero pensar como un grupo no es que sea inhumano, o sea, no es que eso nos vuelva Ajá. robots, pues que pensemos como cuando va Vicente, cuando va la gente, cuando va Vicente. Nos pasamos Pasamos un poquito de tiempo, entonces se cortó, pero vea, Recuerden que tenemos limitantes tecnológicas, pero no es vea, nuestra intención. para seguir con lo que con lo que estaba diciendo, pues, pensar en grupo no nos vuelven robots, pero sí nos quita poder de decisión, y poder de reflexión. Y ese poder de decisión y de reflexión va en parte del por qué nosotros somos racionales y somos seres humanos y no sé qué. Entonces, si un grupo grande de personas empieza a pensar como los demás simplemente por pertenecer a ese grupo virtual, porque ya no son grupos sociales, sino son grupos virtuales, pues sí te quita parte de humanidad, obviamente. O sea, yo solamente lo voy a colocar con esto y es un ejemplo muy claro de cómo nos hemos deshumanizado con las redes sociales. Y sin hablar de IA, que la IA es una forma de deshumanizar y hablar de... La forma más básica en la que las personas se deshumanizan en redes sociales es que se les hace muy fácil crear perfiles falsos, sin avatares, sin fotos y lo que sea, para hablar cosas mal, negativas, insultar lo que sea a otras personas. Cosas que en la vida real no harían. Eso es un ejemplo muy básico de yo me creo un perfil falso para insultar a otra persona. Eso es deshumanizar. Deshumanizarme a mí porque no me creo capaz de hacerlo con mi identidad. O sea, yo perdí mi identidad o la La oculta. o la oculté mi identidad
simplemente para que esa me permitiera hacer cosas que yo no haría. Eso es deshumanizarme a mí y deshumanizar al otro, porque yo creo que el otro, solamente la única forma en que yo puedo insultar al otro es quitándome yo mi entidad. Entonces eso es también deshumanizar al otro. Entonces, o sea, simplemente con ese ejemplo, aparte de los otros que hay, significa que nosotros estamos sufriendo un periodo de deshumanización todos. De que hay muchas formas en las que quitándole el rostro a una persona y opinando de otras cosas, eso es deshumanizar a esas personas, y eso pasa un montón. Entonces, eso pasa, ¿qué pasa? Que eso ya está tan naturalizado que es difícil discutirlo, porque la gente ya está sumergida, todos estamos muy sumergidos en eso, y es difícil como que usted se ponga a discutir con personas que están en constante uso de redes sociales para ese tipo de situaciones, para, de discutir eso con ellos. Hay una cosa muy importante que no sé si han dado cuenta, pero de aquí a unos 10 años hacia acá, 5 años más, 5 años hacia acá, las marcas están buscando todo lo contrario en redes sociales. Y es humanizar las marcas. A mí eso me parece muy charro en el sentido de que los consumidores vamos hacia la deshumanización y las marcas van hacia la humanización. Como con ese sentido de darnos lo que ya no tenemos nosotros, ¿sí me entiendes? Entonces las redes sociales ya hablan de sus empleados, pues o sea, uno vea, el pollo frisbee es un ejemplo de humanizar algo que no es un ser humano, darle cualidades humanas, Sí. de que monta tabla, de que sabe bailar, de etcétera, etcétera, etcétera. Y es como hablar de los trabajadores, estas cosas de escucho pero no despido y cosas Ajá. así. Son formas de hablar detrás de la empresa para supuestamente humanizar a la empresa. Que es todo lo contrario a lo que está haciendo el resto de las personas, de los consumidores. Entonces eso son cosas muy charas de la forma en las que estamos viendo nosotros las redes sociales y lo virtual. Pero nosotros vamos para allá, o si no es que ya estamos mucho en esa idea de deshumanizar. Ya es tanto que ya, por ejemplo, ya mucha gente, como decías ahorita, no necesita un terapeuta porque ya deshumaniza al terapeuta, porque cree que con una máquina es capaz Humaniza la de inteligencia resolver. artificial. No lo humaniza, simplemente le quita lo humano para que le dé lo robótico o lo... No, pero o sí, lo amor, o sea, la humanizan porque le ponen nombre, ven que le responde como con amabilidad, complaciente, entonces es como si, bueno, es como si este ser, esta otra persona que está ahí detrás de la pantalla, que no me va a cuestionar, pues me va a decir cosas bonitas y yo me voy a sentir más validado a través de esto que con una persona que sí me va Por a eso, cuestionar. pero por eso, cuando tú sabes que eso no te va a cuestionar, le estás quitando lo humano a eso. O sea, tú no lo estás humanizando, simplemente le estás dando las cualidades que Pero necesitas no tú. es que o sea, lo hagan consciente. O sea, no es como lo voy a usar porque no me va a cuestionar, sino que ve, me responde mejor que este otro, entonces como valida lo que yo ya pienso, yo a su vez confío más en No eso. estoy seguro de que no lo hagan consciente, porque yo sé que hay muchas personas que lo hacen conscientemente. Sí. De que saben que esa persona no les va a responder las cosas negativas que no quieren escuchar, y lo hacen para que sí les dé después. Entonces ya, o sea, de pronto antes sí, pero de pronto ahora ya se está rompiendo esa barrera de que Es que estamos en ya ese somos, proceso de transición. ya somos conscientes de que eso que es falso, igual quiero que me diga las cosas que quiero escuchar. Entonces, yo no sé, o sea, este libro es muy bacano, es muy interesante porque Te deja nos pensando muchas adelanta, cosas. exactamente, y nos hace cuestionarnos mucho sobre si nosotros estamos sintiendo y siendo emocionales porque realmente somos así, o porque realmente estamos siguiendo tendencias, o estamos siguiendo al común. Y eso es lo interesante del libro, y la forma es como Rick se desarrolla. A mí me gustó mucho el desarrollo que tiene Rick, de que Rick es un desalmado, parece un cyborg, en un punto él parece un robot por la forma en la que se comporta, pero poco a poco se va humanizando, y se va humanizando porque humaniza a los androides. Ajá. Entonces La empatía. eso es muy interesante, eso es muy interesante, porque no es ciencia ficción clásica en el sentido de... no sé, por ahí, yo había No, visto es una frase... muy vigente todavía. Yo había visto una frase de un escritor que es un man muy conocido, bueno, conocido, es un man de ciencia ficción, que Stanislao, que es otro escritor de ciencia ficción. Él dice que Philip K. Dick utilizaba la ciencia ficción como laboratorio filosófico para probar hipótesis sobre la existencia. Hay un libro que se llama Micromundos, la escritura de la ciencia ficción, que salió en 1984, que la gente se lo podría leer, que lo escribe él, que es como una Ese año que pasaba con la reflexión, gente. es una reflexión a la forma en la que se escribe ciencia ficción en esa época, de Stanislao. Pero por ejemplo él dice que
Philip K. Dick no hacía ciencia ficción simplemente por escribir historias grandes, tecnológicas, sino que lo hacía simplemente No, de hecho el libro es muy corto. por probar teorías filosóficas. Es que para Él estaba muy loquito. Ah, bueno, tú sabes de él por qué estaba loquito. No, porque estaba loquito. No conoces mucho de... Recuerdo que lo hablamos en el club de lectura, pero pues no lo tengo presente ahora. Sí, hablamos... ¿Cuál era el otro que yo...? No, ya no, sí, ya no me acuerdo. El de... El que estaba sufriendo de... bueno, Orwell, que estaba sufriendo, que tenía delirios de persecución, Eso. pero que realmente sí lo estaban persiguiendo. No estaba loco realmente. No estaba loco realmente. Pero no sé, yo siento que muchos escritores de la época sentían eso. Porque creo que, no sé, es que siento que uno... Esto es raro, revolución. era muy raro, era muy... Sí, porque en esa época eran así, porque estaban en esa época de que estaban cansados como de estar tan adoctrinados y trataban de revolucionarse con la escritura. Y no solamente en ciencia ficción, en todos los géneros uno puede ver ese tipo de crítica social en la época, pues, y no solamente americanos, europeos, latinoamericanos hay un montón. Pues mira, ahí tenemos el caso del Eternauta, que es una crítica súper por política ese y tiempo, social. ¿no? Es un poquito más viejo, pero fui por esa época. Y es un cómic de ciencia ficción. Entonces, yo creo que todos los escritores en esa época tenían como esos síndromes de que alguien más está viendo lo que estoy haciendo y de pronto también por eso desarrollan esas tendencias. Pero por ejemplo, Philip K. Dick era un filósofo muy loco, que el man realmente está muy preocupado por su propia humanidad y creo que eso lo llevó a escribir así. A mí me han recomendado mucho otros libros de él y hay que leerlo más, pues precisamente por eso, porque él expone muchas ideas ahí que de pronto lo dejan a uno más loquito de lo que está. Sí, es muy bueno. O sea, la verdad el libro es muy... Hablemos comparándolo con la película. Adaptaciones, bueno, bueno, muy importante porque hay mucha gente que no conoce la primera. Esto, no, hay mucha gente, me di cuenta que hay mucha gente que no conoce la primera. ¿En serio? Hay mucha gente que cree que Blade Runner es una película. O sea, 249, 2049 es Blade Runner. O sea, no saben que es como la segunda parte de la... Pero bueno, eso, para el que no sabe, este los libro androides con ovejas eléctricas. es como la inspiración para hacer Blade Blade Runner, Runner. tanto la primera con Harrison Ford, Ajá. como la segunda, eso no pues es una secuela, es Ajá, una secuela es- de la película, Ajá. más que del libro. Es una secuela de la primera película que es Blade Runner 2049 de... Se me olvidó cómo se llama ese actor. Ryan Gosling. Gosling. Entonces, bueno, Es muy diferente, pues por lo que ya hemos hablado, se darán cuenta. a mí, no, a mí me gusta, a ver, a mí el Blade Runner 2049 me gusta porque lo siento más como tomar la esencia del libro porque ahí también hay cosas del libro muy importantes. El sentido de preguntarse todo el tiempo este man al final si es un replicante o no. Creo que esa segunda película toma lo esencial y las preguntas esenciales que se hace Philip en el libro y las llevan a otro personaje, más siendo mucho más claros y siendo mucho más concisos con la Transmedia. información. No, porque yo creo que esa película se hizo pensada en la secuela de la película, Ok. pero seguramente el escritor del guión, obviamente, él no se va a colocar a escribir de la nada, seguramente tomó cosas del libro y las plasma ahí, pero no creo que esa es la intención, sino que la intención es simplemente una secuela de la película. Yo siento que los que conocen las películas, pues a su cabeza les llegará la imagen del cyberpunk hablando de Blade Runner. Pero Sí, es un y más mundo por un poco distinto. y más a por lo la que hay en segunda el libro. película, creo que llega más a idea Lo que hay en el libro es un mundo muy desolado, posapocalíptico, pero lo que vemos en las películas son ciudades grandes, mucha bulla, mucha gente, mucha luz, mucho... Sino que hay que pensarlo de dos formas. Cuando escribió el libro, el miedo de Philip K. Dick era que una guerra nuclear acabara con la... Para cuando hicieron las películas, el miedo que había era la sobrepoblación. Y de eso trata. Más la segunda película, la primera película, perdón, y la segunda tratan, amor, tratan sobre... tratan sobre... Me traigo muy Sí, te trae muy fácil. Tratan sobre la sobrepoblación más que el miedo a una guerra nuclear. Entonces, pues, desde ahí parte la primera diferencia, porque claro, el mundo del libro se siente súper solo. O sea, los androides se pueden esconder muy fácilmente Sí. porque hay urbanizaciones y calles enteras que son Solas. vacías y son edificios vacíos en donde pueden vivir sin que nadie los moleste, porque toda la gente está emigrando.
Entonces ese universo se siente súper solo, se siente súper Sí, vacío. yo me acuerdo que yo era como, pero aquí no vive nadie. Sí, así se siente. Entonces, en cambio, la principal diferencia con las adaptaciones es eso. Y la segunda, creo yo, que es la que tú decías que es muy importante, es la de eliminar completamente el tema de la religión y de la creencia del mercerismo. E incluso los animales no tienen tanta importancia. Y sí, en el libro es lo principal. O sea, imagínense que el título se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es Como precisamente pregunta. por eso. O sea, el cuestionamiento va en, así como nosotros soñamos con animales reales, los androides sueñan con animales eléctricos. Ah, por ahí va la cosa del título, cuestionándose a la vez esa realidad. O sea, qué tan diferente soy, la humanidad, ellos también tienen sueños como nosotros, piensan en algo eléctrico o qué, o sea, por ahí va el título del libro porque puede sonar un poco raro y es como es diferente al de la película, va por ahí. Los animales son muy importantes por eso. Y en la película los eliminan del todo. Solamente aparece el búho, me dijiste tú. Sí, recuerdo que cuando va a la casa pues antes de lo de De Rachel, Rachel. ve el búho y le dicen pues como que es real, pero él luego descubre que no, ¿cierto? Algo así. Pero no es el único animal que aparece en... Sí, de hecho, el otro personaje que uno ve en el libro que se llama Isidoro. Isidoro, que es la persona que decíamos que era como un cabeza de pollo, que es un man que tiene problemas mentales a causa de la radiación, obviamente. Eh, el, ma- el, él trabaja en una empresa que trata sobre arreglar animales eléctricos. El trabajo de él es que hay un gato que se daña, ellos van, lo arreglan y le vuelven a entregar el gato a la persona. Entonces los gatos, o sea, los animales son mucho más importantes en el libro, pero es por de hecho, cuando lo primero que uno ve cuando empieza a leer el libro es que Rick va a mirar cómo está la oveja, que descubre que está muerta. Entonces los animales son mucho más importantes. ¿Qué más diferencias hay? A ver, bueno, está el mundo. eh, bueno, igual sí está esa preocupación por si Descartes es un androide o no, pero en la película es como alguien ya retirado, como que No le regresa pues como a preocupa hacer... tanto lo que está pasando. Cambio el protagonista del libro, no, pues él es un cazarrecompensas, está activo pues en el momento de hacer pues como la misión. Todo este centro de policía falso de androides, si te acuerdas, en la película no lo recuerdo, No lo omiten ¿no? del todo. Cambian lo de la cantante de ópera, la ponen que es de otra cosa. Incluso a mí me parece muy chévere los androides de la película porque tienen como mucha personalidad. Tú te acuerdas de ellos y uno se manda un discurso que es icónico. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, que incluso fue como medio improvisado, ¿no? No recuerdo exactamente qué dice, pero es muy chévere ese discurso y quedó pues como para la cultura y todo pues como lo del cine, que eso sí es diferente. Sino que no sé, porque hablándolo de eso, no sé por qué este libro, a partir de las películas, se volvió más cultura cyberpunk que otra cosa. Por la imagen de la película. Sí, yo eso lo entiendo, pero el libro también lo llevaron hacia ese lado, hacia lo cyberpunk. Y igual también creo que hablamos de las épocas y estábamos con esa época, los 2010, los 2010 en adelante, 2005. La gente está escribiendo mucho cyberpunk, pero es también por ese miedo como de la decadencia social y la tecnología. Pero no, el libro es otra cosa, el libro es más, yo siento que en el 249 se siente más el mundo desolado, que es más similar al libro que a la primera película, porque ahí se siente Sí, ese que se todo siente está más vacío, solo. se siente que todo está mucho, y siento que parte de la personalidad que tiene Rick, el Rick del libro, también se la dan a ese personaje de Ryan Gosling, que es muy, no sé, a mí las actuaciones me gustan, es que las actuaciones son muy icónicas, como en el mundo de la ciencia ficción del cine, las actuaciones de las dos son muy icónicas, y además porque esa película, no me acuerdo de qué año es la película, pero esa película es muy vieja, Sí. y esa película tuvo adelantos tecnológicos para el cine, que fueron cosas muy locas, que como que cambiaron la forma de hacer ese tipo de películas de ahí en adelante. Y para Harrison Ford fue un papel muy importante como en su carrera actoral. Entonces las películas son clásicos como del cine, pero sí obviamente al ser un tema
aunque el libro es muy corto, pero hacer un tema como tan denso es difícil como adaptarlo como con muy buen tiempo. Entonces supongo que obviamente por eso omitieron tantas cosas. Pero También pues hay una serie animada, yo me la vi, pero pues no es tan conocida como la las película. películas. Entonces, ¿cómo podemos ir concluyendo? Sí, yo creería que válido seguirnos cuestionando todo lo que este libro nos trae. Recomendadísimo, es corto, muy entretenido, lo van a disfrutar mucho cuando lo lean, si no se lo han leído. Cuéntenos en los comentarios qué les parece, si ustedes creen que pasarían el test Bootcamp, Ah, sí. si Ustedes, serían capaz de mostrar empatía con esas preguntas. Y otra que se me ocurre, en vez de preguntarnos si sueñan los androides con ovejas eléctricas, más bien si nosotros como seres humanos seguimos soñando con ser humanos, porque parece que nos estuviéramos yendo para otro lado. no tengo más para decir, la verdad. Con eso no tengo nada más para decir. Es que no sé. No, el libro les va a ayudar a cuestionarse un montón de cosas que creo que en ese momento son importantes, entonces es obligatorio leérselo. Es de los que sí o sí hay que leerse. Nos, por favor, cuéntenos en los comentarios si se lo han leído, si se lo leyeron, qué les pareció el capítulo, si les gustó. Respondan a esas preguntas que estuvimos haciendo, que es chévere escuchar esas opiniones de ustedes. Que igual háganse de cuenta que eso es un club de lectura Yes. virtual y que estamos leyendo libros entre todos y que estamos tratando como de aprender y analizarlos un poquito. Entonces nos pueden comentar ahí qué les parece, qué análisis sacan ustedes, qué piensan de esa empatía, qué piensan de que es humano y que no, y los pueden comentar ahí. Nosotros vamos a leer, vamos a responder, vamos a estar ahí. Porque Aquí se vale obviamente para nosotros, equivocarse. claro, para nosotros es importante como que ustedes nos corrigen si de pronto Eso. Andrés no sabe hablar de filosofía porque... No, esto no es así. O en esto no es realidad así, esto es así, entonces... nosotros a veces no recordamos del todo, pues yo me leí ese libro hace mucho, entonces no, Paula se equivocó aquí porque realmente pasa así, así, eso es totalmente válido, no pueden nos corregir. vamos a enojar por eso, Nos sino pueden que corregir. sí, va a ser como, muchas gracias por corregirnos para que todo el mundo tenga la información correcta. Entonces recuerden que cada miércoles sacamos capítulos, Yes. que se pueden suscribir, que es gratis, que si están en Spotify les pueden dar seguir ahí, nos pueden comentar. En YouTube es muy importante que le den me gusta, siempre que lo vean le dan me gusta, es fácil, le dan clic a me gusta, comentan, comparten con alguien que les guste. Acuérdense que estamos en TikTok como lecturadecafé.pod, en Instagram estamos igual, hacemos contenido muy chévere ahí por si es la primera vez que nos ven y no nos siguen en redes sociales. Entonces, para que nos veamos también por ahí. Por acá tenemos gatos reales, tenemos estatus. Muchas gracias por... Pero en el libro, esos son los gatos más baratos, los animales más baratos. Entonces, síganos, muchas gracias por escucharnos. Sigan leyendo mucha ciencia ficción. Déjenos en los comentarios si les interesaría el capítulo de la vegetariana, ya que Paula se lo está leyendo, para que hagamos un capítulo de la vegetariana o contenido sobre la vegetariana. Y coméntenos por ahí el último libro que les hizo cuestionarse de pronto de esa forma también, que hay muchos que nos pueden hacer cuestionarnos así. Y ya, eso es todo por este capítulo de lectura de café. Y esto fue un test Bootcamp.